Estoy en línea con Daniel Stico, editor de Economía de Infobae, para hablar un poquitito de las declaraciones que hizo Caputo económicas y obviamente las novedades que se vienen dando en las últimas horas con esta baja del riesgo país, los bonos están en una mejor situación, la brecha del dólar y demás. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy pero muy buenos días, Nicolás te está saludando. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Bien, te agradezco, muchísimas gracias por el tiempo para con nosotros. No, faltaba más. Bueno, Daniel, hoy el gobierno claramente está festejando esta caída del riesgo país, que los bonos están en una mejor situación y que la brecha del dólar oficial con el dólar blue está más cerca. ¿Vos lo ves como una buena señal a eso? Sí, siempre que baja el riesgo país es una buena señal, es un indicador de que mejora la confianza en el país, así que siempre todo baja de riesgo país es bienvenida y es deseable y esperemos que acelere un poco más, ¿no? Sí, algunos más optimistas plantean que el riesgo país, pensando en los próximos 4 o 5 meses, debería bajar hasta los 700, 800 puntos. ¿Crees que pueda darse esa situación? Sí, yo creo que claramente si el gobierno sigue en la senda firme, como mostró ayer, que el superávit fiscal vino para quedarse, el 6 de septiembre cerró con nuevo superávit de las cuentas públicas, total, o sea, pagando intereses, o sea, sin ninguna contabilidad creativa y con la emisión cero, es obvio que la confianza en la Argentina va a ir increyendo y eso tiene que traducir en la baja de riesgo país. Claramente es un proceso lento porque la Argentina tiene un historial tan negativo de incumplimiento, de que a veces los gobiernos se enamoran de los ajustes y después cuando empiezan a tener reclamos, como está ocurriendo con el tema jubilados, con el tema universitario, etcétera, tienden a aflojar y entonces los mercados están testeando a ver si el gobierno tiene la firmeza para decir, reconocemos todo lo que falta y todas las demandas que nos piden, pero no podemos ceder en la medida que no tengamos los recursos, ¿no? Entonces, en la medida que los mercados se vayan convenciendo de que es así, que esa regla fiscal es inamovible, que solamente se van a poder mejorar los ingresos en todos los estratos de la población en base al crecimiento genuino de la economía, el riesgo país va a bajar drásticamente en algún momento, no va a ser tan lineal como ahora y tan lento, ¿no? Bueno, tu último artículo que estaba viendo dice, aunque el superávit fiscal permitió cancelar obligaciones, la deuda pública total subió por efecto del atraso cambiario. ¿Me lo podés explicar un poquitito a eso? Claro, es un poco lo que advierten muchos economistas, ¿no? Sí. Como la Argentina tiene mucha deuda del pasado, indexada por la variación de los precios, la famosa deuda ajustable por ser, o sea, por inflación, y la inflación, a pesar de que está desacelerando, está todavía muy por arriba de la tasa de devaluación, cuando esa deuda que nominalmente crece simplemente por el ajuste, no es que la deuda está aumentando, que el gobierno tomó deuda para financiar el déficit fiscal, sino que producto del ajuste de la actualización por inflación, en este caso septiembre fue 3,5% y la devaluación fue en 2%, hay lo que se llama una diferencia de cambio. Y aparte hubo otro fenómeno, que eso sí es un fenómeno totalmente exógeno, que es la pérdida de valor del dólar en los últimos tiempos, ha hecho que toda la deuda contraída en yuanes, en euros, en yenes u otras divisas distintas al dólar se hayan revalorizado y por lo tanto esas deudas ahora son más dólares, ¿no? Entonces eso también es una diferencia de cambio que absorbió todo el superávit que había tenido el gobierno, porque el gobierno tuvo en septiembre, según las cuentas públicas, tomó deuda por 12.000 millones de dólares, pero le vencieron 15.000, quiere decir que canceló 3.000 millones de dólares, y pese a eso la deuda aumentó en 4.000. Quiere decir que si el gobierno logra que haya una convergencia de la tasa de inflación a la tasa de devaluación y que luego incluso eso empieza a ser que no ocurra más, que el peso se siga revaluando, y que se vayan cancelando las deudas indexadas, la deuda va a reflejar
también el efecto de la solvencia fiscal y va a dejar de crecer, ¿no? Como pasó en Israel. En Israel el plan de estabilización mostraba una deuda que iba camino al cielo y a partir del año 90, 92, rápidamente la deuda en términos de PBI empezó a declinar y el país se hizo más creíble y pasó de un ingreso por habitante de $6.500.000 al año a un PBI por habitante en la actualidad de casi $53.000, $54.000 por habitante por año, se lo multiplicó por más de 7. Entonces, eso es lo que dicen los analistas, que analizan los planes de estabilización y los comparan con otros países. En la medida que la Argentina se mantenga en la senda firme de la regla fiscal, la emisión cero y generar confianza, la Argentina va a tener ese ritmo de crecimiento y va a poder empezar a corregir todas las demandas que hay en materia de jubilaciones, universitarios, médicos, etcétera, que estamos todos mal, estamos todos con los ingresos por el piso, pero eso hay que recuperarlo en base a crecimiento y solidez y no en base a plan platita como ocurrió el año pasado, ¿no? Daniel, y en el caso de de la exposición que hizo el ministro Caputo en el coloquio de IDEA, ¿qué es lo más relevante que te ha dejado a vos? Sí, lo más relevante es que me da la tranquilidad que yo no hablo con el ministro, no hablo con el equipo económico, pero que están usando los argumentos que yo vengo recogiendo de una parte de la biblioteca, como pueden ser María Castiglioni de Castiglioni y Asociados, o Fernando Marul, o Ramiro Castiñeira y otros economistas que creen que realmente el gobierno está en la buena senda, porque los argumentos que dicen, bueno, pero el gobierno podría ceder al aumento de las universidades, que significa un 0,17% del PBI, y también podría ceder a los aumentos de la reforma previsional y otorgar un aumento en el presupuesto de 0,15 puntos del PBI. Y el ministro le dijo, claro, todos esos aumentos mínimos del 0,17, 0,14, cuando lo generalizás a todos los ajustes que tiene que hacer la economía porque los ingresos están tan deteriorados, se llevan al déficit fiscal del 5% y nos llevan del PBI y nos llevan a la hiperinflación. Entonces, en eso el ministro fue claro y contundente con los empresarios. Son ustedes los que tienen que crear. Yo hago todo para aliviarle las cuentas, para devolverle plata, pagando el primer impuesto que es el más erosivo, que es el impuesto inflacionario, y también hemos cumplido con un aumento que tuvimos que aumentar, como fue el impuesto país, a bajarlo y lo vamos a eliminar en diciembre. Si el ministro trató de darle certeza de que su plan de estabilización vino para quedarse. En la medida en que los empresarios se convenzan que eso será así y empiecen a invertir y a obrar en consecuencia, y al mismo tiempo también sean condescendientes, ¿no? Porque la actividad empezó a recuperarse y no todos los sectores están aumentando los sueldos. Hay algunos que lo están haciendo y por eso el sueldo promedio de la economía mejora, pero hay muchos sectores de la economía que todavía están provocando caídas fuertes de salarios reales. No aumentan los salarios 4% un mes y no lo aumentan el siguiente, cuando la inflación todavía está en 4 3,5% mensual. Entonces, en la medida en que los empresarios se pongan a tono con que si la recuperación de la economía, de los ingresos de las empresas mejora, también tienen que derramar un poco a sus trabajadores para que la economía en conjunto acelere el proceso de recuperación, ¿no? Y bueno, ya que lo mencionas a Caputo, en los últimos tiempos está apareciendo un poco más, digo, con declaraciones un poco más rimbombantes, y vimos los otros días que mantuvo una reunión con algunos gobernadores, como el de Catamarca, el de Tucumán, y me parece que era el de Salta también. Exacto. ¿Y qué ves acerca vos de una figura así como un ministro de Economía, que vaya también tomando otros roles? Me parece muy positivo, porque lo que quiere demostrar es que, a diferencia del pasado, en que los ministros de Economía estaban muy atados a lo que decía el poder político, y entonces no había plan económico consistente, porque rápidamente era moldeable, era modificable, y así nos llevó a esta expansión del gasto público del 25 puntos del PBI a más de 40 en términos agregados, nación, provincia y municipios,
el tener un ministro que se muestra más comunicador, más cercano a las gobernaciones y que les pide a los gobernadores que hagan lo mismo con sus municipios, porque en la medida que haya interacción y convencimiento de que hay que ordenar las cuentas públicas y mejorar la asignación de los recursos, todo va a ser mucho más fácil y más saludable. Así que eso me parece un hallazgo y una novedad, y muchos me parece que lo están reconociendo. Lo que está claro es lo que dice el presidente de la Nación. Si hay que ordenar las cuentas y para saber dónde estamos parados hay que auditar los números y demostrar en qué y cómo se gastan los recursos públicos, y hay sectores de la sociedad que se oponen a eso, es porque tienen las manos sucias y por lo tanto va a ser más lento y más difícil salir adelante. Entonces, cuando mezclan por cuestiones políticas, y eso lo dijo muy bien el ministro, banderas sensibles a la sociedad, como el tema jubilatorio, como el tema universidades, y queriéndole hacer decir al gobierno que está en contra de los jubilados, que quieren que se mueran así pagan menos jubilaciones, o que está en contra de la educación pública y que quiere arancelar la universidad y que sea toda privada y que solamente los ricos vayan a la universidad pública, que es toda una mentira, obviamente va a ser mucho más difícil ordenar las cuentas. Entonces me parece la tarea de docencia que está haciendo el ministro, creo que está encontrando eco en gobernadores de la oposición peronista, pero que es una oposición sana, no es esta oposición cerrada que lo único que ha hecho es multiplicar y aceitar la máquina de crear pobres, ¿no? Daniel, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. Nicolás, gracias por llamarme y te mando un gran abrazo. Abrazo, gracias. Daniel Estico, economista de UADE, periodista, consultor de empresas, más de 40 años de profesión, hoy es jefe de editores de Infobae también en la parte de economía, así que una palabra más que autorizada para primero hablar un poquitito del riesgo país, de lo positivo que está bajando, que todo indica que va a seguir en esa misma línea. El concepto es entonces baja el riesgo país, o sea, hay más confianza en la Argentina, porque está demostrando el gobierno que su idea del superávit o del déficit cero en realidad es una idea clara, que va a fondo con esa, por más presiones que tenga con las marchas que ha tenido tema universidad o tema jubilados.